transmisiones de cada jueves en Diálogos en Tiempos de COVID, y hoy no podría ser la excepción. Hoy vamos a tener un programa, seguimos en la temática de salud mental, y hoy me da mucho gusto acompañarme por el psicólogo Daniel Jiménez Olvera, quien va pues a acompañarme en esta transmisión esta noche. Él pues es un colaborador de Benimar también, y bueno, hemos trabajado durante algún tiempo en estas transmisiones, y pues es grato compartir con las nuevas generaciones pues el trabajo de todo lo que se refiere a la salud mental, y pues el trabajo del campo de la psicología. Y bueno, estamos teniendo por ahí un pequeño retraso en la conexión con nuestro invitado de esta noche, mientras pues les quiero platicar que hoy vamos a hablar de salud mental, pero más allá de hablar de salud mental, queremos compartir una inquietud que como profesionales del área de la salud mental tenemos, y que muy particularmente tengo, porque considero que la salud mental es fundamental que se atienda. Es sumamente importante que las personas tomemos conciencia de que es parte de nuestra salud integral, ¿sí? Aún estando en pleno siglo XXI, aún pues existen pues muchos prejuicios en cuanto a todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, pues en la actualidad es un área bastante descuidada de la salud pública. Sin embargo, vemos que cerca de 100 millones en el mundo de personas viven con una afectación, con un trastorno mental. Cerca de 1 millón de personas al año mueren por el consumo nocivo, por ejemplo, de alcohol, que les lleva a perder la vida. Y que bueno, sabemos que el alcoholismo es una enfermedad que está ligada también con cuestiones emocionales, y que desafortunadamente tiene como pues estas consecuencias graves que pueden desencadenar en la muerte. También dentro de las estadísticas encontramos que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y esto es sumamente preocupante, porque hablar de pérdidas de vidas siempre será un tema bastante difícil, bastante álgido. Actualmente, pues, miles de personas están afectadas por la pandemia del COVID y están teniendo repercusiones adicionales en la salud mental. No solo es la enfermedad física, sino también afectaciones derivadas de esta situación de pandemia. Hay muchas afectaciones a nivel de problemas de sueño, a nivel de ansiedad, depresión, y que bueno, estamos ya con demasiadas afectaciones en esto. Y bueno, para entrar de lleno en la transmisión, pues los invitamos a que se vayan conectando, que estén ustedes participando en esta transmisión. Sabemos que esta transmisión es posible gracias a su participación. Les invito a que pues interactúen este programa que denomino Diálogos en Tiempos de COVID. La finalidad es que sea pues interactivo, que ustedes también externen las inquietudes que tengan. La finalidad sobre todo de este tema es de que podamos ir derribando ciertos muros que obstaculizan el que las personas de primera mano se interesen por el cuidado de la salud mental. El tema de hoy que vamos a desarrollar es salud mental, estigma y discriminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de la salud mental aún
en pleno siglo XXI todavía existen pues muchos prejuicios, muchas creencias, mucha desinformación, si bien es cierto que ya circula información, sobre todo en la actualidad que tenemos acceso a tanta información a través de la red de internet, tenemos aún mucha desinformación. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Ya está por aquí nuestro invitado, que estamos teniendo una pequeña aquí dificultad con la conexión. Mientras logramos hacer conexión con él, bueno, ya estamos aquí. Daniel, pues bienvenido. Hola, hola. A estar aquí conmigo en esta transmisión. Ya hemos hecho transmisiones. Daniel, como les decía, es también parte del equipo de profesionales que estamos en el Centro Benimar. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en el área de psicopedagogía, y bueno, encantada de compartir este tema de la salud mental, Daniel. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos ven esta noche. Muchas gracias, Lick, por la invitación. Pues sí, soy colaborador del Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi Ministerio Benimar. Una disculpa ahorita porque creo que me falló el internet, que estas cosas pues pasan, ¿no? Y más cuando es en vivo, pues suelen pasar, ¿no? Y bueno, pero lo bueno es que ya estamos aquí, ya regresamos. Y bueno, pues precisamente ahorita abordando estos temas porque acaba de pasar el Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre precisamente, pues acabamos de conmemorar un año más, ¿no? Un año más de este Día Internacional, que es muy importante, que muchas personas quizás desconocen. Ahorita lo poquito que llegué a escuchar, que usted mencionaba algo del internet, de cómo el internet sirve como esa fuente de información para empezar a llegar a más personas, para que más personas conozcan de ciertos temas, y en especial el tema tan importante como es la salud mental, porque de la salud mental deriva prácticamente todo lo demás. Cuando una persona está bien mentalmente, emocionalmente, pues se refleja en su físico, en su estado de ánimo, en su rendimiento profesional, escolar, en la familia, en sus relaciones sociales. Todo tiene que ver y todo parte pues de ese bienestar que tenga la persona en su estructura, tanto física, biológica, orgánica, como en esa estructura mental, esa estructura que no se ve, que muchas veces por ello no tiene esa importancia quizás como es la física, la cuestión de la salud física, porque la salud mental es amplia, es muy amplia. Deriva de la mente, deriva de las emociones, de las conexiones entre toda esa red neuronal que nosotros tenemos y esa liberación de sustancias químicas que segregamos del cerebro para la alegría, endorfina, serotonina, oxitocina. Y es por ello que es tan amplio y es tan importante pues buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que nos permita encontrar ese estado de bienestar como seres humanos. Así es, ¿no? Y igualmente, qué importante es que como seres humanos establecemos también esas relaciones interpersonales que tienen que ver con nuestra salud mental, y como bien lo dices, el hecho de internamente físico y tenemos la salud integral, ¿no? Un estado de bienestar físico, biológico, mental y social, y que en la medida en que tengamos y sobre todo atendamos nuestra salud mental, vamos a estar bien de manera interna y también en nuestras relaciones interpersonales para poder relacionarnos de una forma sana, funcional, con las personas que nos vamos encontrando en nuestra vida y que en el día a día estamos en esa interacción, ¿no? Y formamos pues esa sociedad en la cual vivimos. Sí, sí, así es. Y de hecho ahorita que menciona la palabra sociedad, ¿no? Esta palabra es clave para el entendimiento de por qué la salud mental es básica, por qué la salud mental es tan básica como la alimentación, como la educación y como la salud física. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y dentro de todas las culturas y todas las sociedades, los seres humanos tenemos dos propósitos básicos, que es la sobrevivencia, una, y el otro la autonomía. La sobrevivencia nos sirve
pues es lo principal, buscar sobrevivir de entre toda, pues esa lucha de organismos que hay, a lo que nos enfrentamos con el ambiente. Y la autonomía es la parte en la que entra la salud mental, cuando el ser humano tiene esa autonomía para ejercer las funciones básicas que se necesitan, funciones como comer, dormir, descansar, trabajar, y posteriormente desarrollar las metas, es decir, irnos ya a un desarrollo mayor, un desarrollo personal, un desarrollo moral como sociedad. Se dice que, bueno, la salud mental y la educación son los pilares para el funcionamiento de una sociedad. ¿Para Así qué? es. Para que la sociedad pueda estar en armonía. Si tenemos una buena salud mental, vamos a tener buenos resultados en la educación. Y de igual manera, viceversa, si tenemos buena educación, y no solo educación cognitiva, porque todos regularmente asociamos la educación con el conocimiento, con los parámetros, con las calificaciones, con todo lo que tenga que ver con la inteligencia de acuerdo a los resultados. Pero hay inteligencia emocional, esa inteligencia que nos permite también pues mantener un equilibrio entre lo que hacemos, entre lo que pensamos, entre lo que obtenemos. Por ello, esa dualidad entre educación y salud mental es totalmente siempre necesaria entre las personas de una sociedad. Claro que sí. Y bueno, a pesar de considerar a la salud mental como algo fundamental, como algo importante, desafortunadamente en la actualidad es un área descuidada aún y algo con lo que las personas con una afectación, ya sea mental o emocional, viven en aislamiento, viven en tristeza, viven en vergüenza, viven a lo mejor señaladas, y esto es producto de la estigmatización que todavía existe en cuanto a las cuestiones de salud mental, ¿sí? De trastornos mentales, y que llevan esa estigmatización incluso a una discriminación. Y esto es altamente preocupante porque eso impide, ¿verdad?, que se tenga como esa visión más amplia y darle ese lugar y esa importancia al cuidado de la salud mental. Y que lleva que, bueno, pues mejor sea como un tema del cual a veces no se quiere hablar, ¿no? Se confunde mucho salud mental con trastornos mentales. Y salud mental, como tú bien lo decías, es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas, ¿sí? Y que trastornos mentales es, ahora sí, el resultado cuando no hay como ese cuidado de la salud mental en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí, exactamente lo que menciona ahorita es muy cierto, el punto de la estigmatización, la estigma, muchas personas, el prejuicio, lo que generamos en nuestra cabeza porque quizás generación tras generación se nos ha dado una información incorrecta. Por ejemplo, desde la simple palabra de denominar a una persona enferma o con una dificultad mental como loco. La típica palabra de decir está loco, ten cuidado, aléjate, te puede dañar. Es decir, generar esos prejuicios en nuestra propia persona para evitar el contacto. Olvidarnos en ciertas ocasiones que también son seres humanos, que no porque tengan un problema mental, alguna dificultad, algún trastorno, algún retraso, no van a sentir. Al contrario, son personas que sienten igual que nosotros, son personas que tienen su capacidad emocional igual que nosotros. En algunos casos se ve alterada por las mismas características que puede presentar un trastorno, puede presentar una extremidad quizás mayor, donde la persona ejerce mayor impulsos emocionales, donde la persona expresa demasiadamente amplio su emoción, su afectividad, su enojo, su irritabilidad, pero eso no quita que la persona siga sintiendo emociones básicas como nosotros lo hacemos, como es una emoción de enojo, de alegría, de tristeza y principalmente de frustración. Cuando hablamos ahorita de la discriminación, estamos haciendo referencia a esa actitud que como sociedad generamos hacia una persona que padece un trastorno mental, alguna dificultad mental. Y esa actitud se ha venido transmitiendo generación tras generación, lamentablemente. Es una actitud que hemos
optado, quizás por ignorancia, quizás por miedo, quizás por falta de información y de comprensión principalmente. Cuando, Sí. cuando se ejerce la discriminación, desde mi punto de vista lo veo, estamos hablando de una persona que tiene poca capacidad de empatía. Y la empatía es una de las cualidades humanas más altas, es decir, que se tiene que buscar, así como el amor, así como el perdón. Y una persona que no es empática con el resto, con su prójimo, quiere decir que le falta contactar consigo mismo. Y esa es una de las partes que también se menciona en el desarrollo de la salud mental, nos dice el nivel de entendimiento de nosotros mismos. Es decir, ¿qué tanto me conozco yo? ¿Qué tanto me entiendo yo? ¿Qué tanto puedo ser empático conmigo mismo para que yo pueda ser empático con aquella persona a la que no puedo comprender? Porque esa es la principal cualidad de la empatía, ser empático con el que no puedo comprender. Porque quizá podemos ser empáticos con el hermano, con la mamá, con el amigo, pero qué difícil es ser empático con una persona que desconocemos quizás, y desconocemos qué causas originaron, hicieron que esta persona desarrollara esta dificultad, este estado en el que se encuentra. Recordemos que los trastornos mentales, como usted decía, pues son ¿el resultado de qué? De una vida, el resultado de cuestiones genéticas, el resultado de vivencias que la persona ha tenido y que la han llevado a desarrollar este tipo de trastornos mentales. Así es, ¿no? Y hablar de estigmatización es hablar de atributos o señalamientos siempre desacreditatorios, o sea, cosa que desacredita a la persona, ¿sí? Y que, bueno, independientemente de la afectación que hay en cuanto al sentir de la persona que en un momento dado se ve afectada o está presentando alguna condición de salud mental afectada, ya sea a nivel emocional o a nivel mental, de los efectos nocivos, y que allí es como la brecha que hay, ¿no?, en cuanto a la atención de la salud mental. Por esa misma estigmatización hay mucha resistencia a buscar ayuda profesional, es decir, las personas, a pesar de tener una afectación, hay ocasiones, primero, que no se percatan que están teniendo una afectación emocional o psicológica, ¿no? Porque hay mucha desinformación, mucha información errónea, hay muchas creencias, muchos prejuicios que conllevan a que las personas no tengan la información adecuada, la información real de lo que implican algunas condiciones de salud mental, algunos trastornos, algunas afectaciones, y entonces hay ese prejuicio, ese estigma, ese atributo que desacredita a una persona por tener una afectación de tipo emocional o mental. Y entonces eso lleva a que haya una resistencia a buscar ayuda, es decir, la persona de entrada no va a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay esa idea, como tú lo mencionabas hace un momento, de que cómo voy a ir a que me atienda un psicólogo, un psicoterapeuta, es para locos, hay mucha desinformación al respecto. Entonces, en muchas ocasiones, y yo lo veo en la consulta, personas que cuando asisten a terapia a veces me hacen comentarios como, tiene un año que me dijeron que necesitaba ir a terapia, ¿no? Que mi médico me indicó que fuera a terapia, o tiene 2 años, o hace mucho tiempo, o empecé a ir, pero ya después lo dejé porque me decían que porque iba a terapia, en fin, cuestiones así, que es resultado de la misma estigmatización y que hace que se presente pues esa resistencia a buscar la ayuda, ¿no? Y que obstaculice pues el tratamiento oportuno en los casos necesarios, también como pues la falta de comprensión a veces por los familiares, ¿no?, de las personas que tienen alguna afectación, sobre todo de tipo, cuando es a nivel psiquiátrico, pues hay incomprensión porque hay desconocimiento. Entonces, eso hace que, bueno, no se comprenda por qué la persona tiene ciertos comportamientos, ciertas actitudes, y que son a veces ajenas a su voluntad consciente,
de realizarlas. Entonces, esos son efectos nocivos de la misma estigma, derivado también de esa estigmatización, pues hay menos oportunidades laborales, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, la población infantil y juvenil en el ámbito escolar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño o un joven tiene alguna afectación, ya sea psicológica, emocional o mental, ¿no? Me gustaría que igual nos compartieras allí, ¿no? ¿Qué tan nocivo puede ser el estigma tanto a nivel de la persona como a nivel educativo? Sí, sí, bueno, de hecho, los estigmas generan más daño, creo yo, en la cuestión infantil. Cuando hablamos de cuestiones infantiles, estamos hablando de una persona que está en desarrollo, una persona que está formando su estabilidad emocional, sus conceptos emocionales. Esos conceptos emocionales se tienen que forjar sanamente. ¿Por qué? Porque de aquí lo que aprenda en la niñez la persona es prácticamente cómo se va a desarrollar para el resto de la vida, para esa etapa joven, para esa etapa adolescente, para esa etapa adulta. Por ello, el estigma en las escuelas es muy dañina, por eso la promoción del no bullying se ha incrementado en los últimos tiempos, porque precisamente se han visto casos muy fuertes y ha aumentado la cifra de suicidios y suicidios a edades más tempranas. Y estos suicidios pues tienen una causa, tienen un motivo. ¿Por qué? Porque el estigma llega al punto de afectar la autoestima. Cuando el estigma, cuando las burlas, cuando la discriminación y esos prejuicios se hacen a tal grado que dañe, puede generar una afectación en la autoestima de la persona. Cuando la autoestima se daña, empieza a generar inseguridad, timidez, aislamiento, un pensamiento derrotista, un pensamiento fatalista, donde la persona se percibe como nada, donde la persona empieza a sentirse que es menos que otros, que no pertenece a un grupo social, y eso es lo más grave que se llegue a afectar en una persona, el sentido de pertenencia. Cuando se daña el sentido de pertenencia, es una señal de alerta y no se puede tomar como poca cosa. Aquí usted decía hace rato lo de la terapia, ¿en qué momento ir a terapia? La terapia no es para un momento específico, la terapia es como un método de prevención. Hay muchas personas que lo usan ya como el último recurso, cuando ya no queda otra opción, cuando ya ven que la conducta ha cambiado, cuando ya ven que es grave el asunto, en ese momento recurren a la terapia. Pero hay muchas señales de alerta que te pueden decir que todos necesitamos terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es un proceso psicoterapéutico emocional, un proceso de contacto humano, de humano a humano y de profesional a paciente. Entonces, por ello, todas las personas a lo largo de nuestra vida tenemos circunstancias emocionales. Y más aún cuando somos niños, esas circunstancias pueden afectarnos más, pueden impactar más en nuestra estructura emocional, pueden generar tal daño a la autoestima que desencadena o bien en afectaciones mentales, puede desarrollar un trastorno emocional como la depresión, puede generar una ansiedad temprana, puede generar ideas suicidas, y todo esto se puede prevenir, pero se puede prevenir con la observación, con la atención y con el involucramiento de la familia y de las redes cercanas. Estas redes cercanas pues son la escuela, docentes, tutores, todos estos. Precisamente los trastornos mentales son esa perturbación de qué, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones. Es cuando nos cuesta quizás mantener un perfil de acuerdo a la sociedad, o más bien de acuerdo a lo moralmente correcto, a lo moralmente esperado, establecido. Cuando entramos, por ejemplo, en un trastorno de depresión, regularmente las personas creen que es una tristeza, creen que es una persona que está triste y con un consejo, una palmadita, pues los vamos a aliviar y ya no va a pasar nada. Y como yo no necesité terapia, pues tú tampoco necesitas terapia y pues no hace falta que vayas a terapia, con que platiques conmigo se arregla la situación. Pero cada persona es distinta, cada persona reacciona de manera diferente, cada persona necesita cosas diferentes que escuchar, que recibir la atención. Recordemos que una depresión ya no es solamente un estado de ánimo, viene también de la producción de esas sustancias químicas que libera el cerebro. Es por ello que el acompañamiento de un trastorno mental se debe de dar
como tratamiento posible la terapia. Eso es como base, que tiene que ir una terapia psicológica, dependiendo de qué grado estemos hablando, de qué tipo de trastorno, pues es el enfoque que se le va a dar. Y ya cuando estamos hablando de casos severos, de casos más graves, pues podemos recurrir a los fármacos. Estos fármacos que pueden ser autorizados únicamente por alguna prescripción médica, algún profesional de la salud mental. Nadie más puede recomendar este tipo de fármacos ante una situación mental. Así es, ¿no? Sobre todo los fármacos deben de ser prescritos por un psiquiatra, ¿sí? Exacto. Esto es muy importante señalar, porque bueno, también a veces existe ese desconocimiento en cuanto al manejo de fármacos. En psicoterapia trabajamos pues a través de procesos en donde se lleva a la persona pues a encontrar formas para estar mejor a través de estrategias, técnicas que pues lo ayuden a descubrir, ¿no? Situaciones que les están ocasionando a lo mejor esa dificultad. Y bueno, decíamos que ese estigma conlleva pues a muchos prejuicios, a ideas erróneas, ¿no? Y a decir, por ejemplo, a veces que si una persona tiene depresión es porque es débil de carácter, por ejemplo, ¿no? O que si una persona es esquizofrénica, tiene esquizofrenia, es una persona agresiva y que no va a poder tener una vida funcional. Quiero decirles que la condición de esquizofrenia, que es una psicosis, siempre y cuando se lleve un tratamiento integral, adecuado y oportuno, la persona puede llevar a cabo o tener una calidad de vida bastante funcional. Por eso es importante que cualquier afectación sea atendida oportunamente y con un profesional para que de esta manera pues puedan encontrar formas de o bien solucionar, ¿no?, ese trastorno, eliminarlo, o bien encontrar formas de vivir con esa condición, ¿no? Entonces, es buscar alternativas y de las cosas que serían como recomendaciones, pues que hay que buscar tratamiento. Las personas que tengan alguna afectación de tipo emocional, mental, buscar tratamiento, no aislarse, es muy importante no aislarse. También el hecho de tener una condición que afecte la salud mental no define a la persona, ¿no? Inclusive el decir, es diferente decir soy esquizofrénico a decir tengo esquizofrenia, es decir, la enfermedad no te define, o el trastorno, incluso el término enfermedad ya en el DSM-5 no existe, son trastornos, es decir, situaciones que afectan diferentes áreas y esferas de nuestra vida. Entonces, no la persona que cursa con una situación de afectación en su salud mental no lo define o no se debe de definir en función de esa afectación, ¿no? Tiene esa condición, mas no es esa condición. Eso es muy importante que las personas lo sepan y lo visualicen de esa manera. También que pues haya esa difusión. Es importante que la gente se informe de fuentes fidedignas, de fuentes reales, en cuanto a la afectación que tenga, es decir, buscar la información correcta, porque de esa manera vamos a poder ir como derribando esos impedimentos para tomar esa conciencia social en cuanto a la salud mental, ¿no? Sí, así es. De hecho, creo que es muy importante que se hable de esto en un país como México, donde somos subdesarrollados, donde este tipo de temas quizás muchas veces no los entendemos bien, no los entendemos con claridad, no le damos la importancia, y somos un país donde la quinta parte de la población sufre alguna enfermedad, alguna situación mental que requiere atención. Dicen que 1 de cada 4 pacientes que visita un centro de salud mental presenta algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad neuropsiquiátrica, de trastorno, y necesita atención. Y la cifra de verdadera alarmante
verdaderamente alarmante es que solo el 15% de estas personas se atienden. Lo que usted decía ahorita, ¿no? ¿Por qué las personas no se atienden? Muchas veces es el peso del estigma social, el peso del prejuicio, del qué van a decir, cómo me van a tratar, cómo me van a juzgar, me van a rechazar, me van a aislar, me van a internar en un centro psiquiátrico y me van a olvidar, se van a burlar de mí. Todos estos pensamientos que conllevan al aislamiento, lo que usted mencionaba. Muchas personas no se atienden precisamente por eso, por el rechazo social, por el qué van a decir los demás. Y es ahí donde nosotros, donde todas las personas que quizás hasta este momento no han padecido, no han estado ante una situación, todos vamos a pasar quizás por alguna situación mental, desde quizás un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, pequeño, no lo sé, duradero, pero en nuestra vida quizás nos vamos a enfrentar a esta situación. Y es ahí donde vamos a estar en la otra parte, porque quizás es fácil desde un lado, pues, criticar, hacer un comentario, quizás sin saber, sin conocer, y sin mirar las consecuencias, el alcance que va a tener ese señalamiento que vamos a estar haciendo hacia una persona que está pasando por una situación difícil. Entonces, es muy importante generar ese sentido de empatía, ese sentido de apoyo, ese sentido de sociedad cooperativa, que se una en lugar de buscar, criticar, juzgar, buscar siempre ayudar, brindar la mano. Ahorita que hablamos de esto, de lo que usted decía, cómo una persona puede desarrollar su vida, si bien no tal cual como lo haría antes del trastorno, sí en un alto porcentaje regresar a su normalidad de lo que hacía anteriormente de que se desarrollara el trastorno. Recuerdo una película que se llama John Nash, que quizás muchos la vieron, porque mencionaba la esquizofrenia, y la esquizofrenia precisamente era el trastorno que esta persona padecía, y era un trastorno que lo había acompañado desde su juventud, y aparentemente no lo había notado, no se había dado cuenta que pues lo padecía, lo que usted decía ahorita, el darse cuenta que necesitas ayuda, ¿no? Darte cuenta que algo no está bien en tu funcionamiento, que algo se está viendo afectado y buscar la ayuda. Y precisamente esta película manifiesta muy bien ese punto que usted mencionaba ahorita, el aislamiento, el no querer la ayuda, el ser señalado y cómo la misma sociedad te aísla en ocasiones. Pero también esta película nos muestra ese mensaje que usted decía, la capacidad que una persona tiene de realizarse como persona aún padeciendo un trastorno mental. Porque esa persona teniendo un trastorno mental pudo generar una teoría, un matemático, un genio. Y hasta el día de hoy esa teoría sigue vigente. A pesar de la situación mental por la que estaba atravesando, un genio que supo reponerse de esta situación, que se dejó guiar, porque ese es otro aspecto importante también, el dejarse guiar, el dejarse apoyar, el dejar que otra persona te ayude, un experto, un profesional, y más que nada tu círculo cercano. Aceptar esa ayuda de familiares, amigos, pareja, cuando esté ahí, porque esa va a ser parte importante para el tratamiento de una persona con alguna situación mental. Esto hablando de los trastornos, claramente yéndonos ya a afectaciones quizás un poquito más graves, más severas, porque pues la salud mental inicia desde la misma satisfacción que nosotros tenemos con lo que hacemos, con la autoestima, que tanto me quiero, que tanto me valoro, que tanto soy feliz. Y es esa parte, darse cuenta desde ahí, cómo estoy emocionalmente y mentalmente, que también estoy desde afuera hacia adentro. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente que en algún momento se llegue a generar afectaciones más graves, más severas. Así es, ¿no? Y como lo mencionas, aunque es una película, está basada en un hecho real y es una película muy buena como documental para conocer cómo vive una persona con una condición psicótica de esquizofrenia, en donde se ve cómo siempre habrá alternativas para aprender a vivir con una situación así, ¿no? Es una película excelente que las personas se las recomendamos. De hecho, en esta semana se recomendó, esta semana o la semana pasada, no recuerdo bien, se recomendó en nuestra publicación de Psicomovies, Mente Brillante, 100% recomendable.
Y bueno, por aquí en la barra de comentarios nos mandan saludos, Rosalía Navarro, muchas gracias, dice buen tema, Agustín Lorenzo, saludos amigo Daniel Jiménez Olvera, Paula Ixelina, hola, buenas noches, ¿de qué manera se le puede hacer ver a la sociedad que no debe discriminar a estas personas, ya sean personas con autismo, etcétera? Bueno, Paula, yo creo que parte de lo que se puede hacer es empezar por nosotros mismos a ocuparnos de la atención de nuestra salud mental y de difundir la información, de invitar a las personas a que busquen ayuda, a que se acerquen al conocimiento de estas áreas, ¿no? Concientizar. Creo que como profesionales de esta área, en nuestro caso, es tarea y responsabilidad nuestra poner nuestro granito de arena. Mucho de lo que hacemos en redes sociales es también con esa finalidad, que llegue a muchas personas la información, despertar la inquietud, despertar conciencias, ¿no?, de las personas, informar, pero yo creo que podemos partir de un cambio de nuestra actitud, y por ahí dicen que gota a gota se forma un océano, y yo soy una persona convencida que si somos perseverantes, que si somos constantes en esto que estamos haciendo, pues vamos a ir abriendo ventanas, abriendo puertas para que se vaya cambiando esa visión en cuanto a la salud mental, Daniel. ¿Quieres agregar algo? Paula nos pregunta. Sí, exactamente. Bueno, lo que usted mencionaba era cierto, el empezar desde uno, empezar desde casa, empezar a forjar una nueva forma, bueno, no nueva, sino reforzar esos buenos valores, esas buenas actitudes, aptitudes, desde lo más pequeños, ¿no? Los que tienen hijos, los que van creciendo, tienen en sus manos la formación de otro ser humano, pues mostrar el valor de un ser humano, de la vida, del respeto, de esos valores que pues nos hacen tener una conducta prosocial entre seres humanos, esa conducta cooperativa, esa conducta de empatía, lo que decíamos hace un momento, forjar en nosotros mejores actitudes. Creo que es la mejor prevención para pues evitar la discriminación, y siempre la mejor prevención, estoy casi seguro, que empieza desde casa. Es en casa donde se forjan esos pilares fundamentales de cada persona para desarrollarse en la sociedad. Sí, porque cuando hablamos de estigma, de discriminación, de exclusión, está como muy vinculado con las cuestiones de los valores, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a respetarnos como sociedad, como seres humanos, independientemente de nuestra condición social, económica, religiosa, de salud, respetarnos y respetar nuestras individualidades. Elizabeth Sánchez González, hola, buenas noches, psicóloga Daniel, buenas noches, excelente tema. Cuando una persona vive con un trastorno mental, sufre doblemente, pues lidia con su padecimiento y con la ignorancia y presión que nosotros como ciudadanos ejercemos con nuestra falta de conocimiento. De ahí la importancia de transmitir esta información. Gracias. Efectivamente, Elizabeth, es una doble lucha, diría yo, ¿no?, de la persona que está afectada, porque yo creo que es todavía mayor presión esa estigmatización que la enfermedad misma, ¿sí? Entonces es motivo como para tomar conciencia al respecto. Sí. Elda Rita, saludos Daniel, excelente tema. Elda Rita. Saludos. Y bueno, no todo es malo. Creo que la situación que estamos viviendo de la pandemia, que bueno, en México empezamos a finales de febrero y se ahí fue extendiendo y es octubre y todavía estamos en esto y quizás terminemos el año así, ha llevado a una afectación, pues hablar como de una pandemia mental también, ¿no? Hay mucha afectación a nivel de alteraciones, hay ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad desencadenados por toda la situación que vivimos, de depresión, de estrés,
derivado del aislamiento, del distanciamiento, de los cambios, de los duelos que se están viviendo. Y ante esto es grato saber hace unos días, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud de nuestro país dio a conocer pues la formación de una comisión de salud mental y adicciones que se está creando, en la cual pues participarán servicios de atención psiquiátrica, el SAP, también el CONSAVE, el Consejo de Salud Mental a nivel nacional y la CONADIT, la Comisión de Prevención de Adicciones o de Lucha contra las Adicciones. Y bueno, esto es muy bueno, creo que es un buen comienzo para empezar pues como a prestar más atención, a destinar mayores recursos en campañas, en intervenciones, en prevenciones en cuanto al cuidado de la salud mental. Sí, sí, así es. De hecho, es muy buena esta iniciativa, o bueno, esta acción que se va a tomar, considero yo, porque es necesario. De por sí que ya las cifras venían apuntando que para el 2020 cuestiones como la depresión iban a aumentar enormemente, ¿no? Y ahorita más con lo de la pandemia, pues yo creo que esa teoría ahora sí que se refuerza y obviamente requiere una respuesta mayor, ¿no? Una respuesta con mayor fuerza, más profesional, mayor atención, mayor presupuesto económico quizás, donde, bueno, pues los profesionales de la salud tengan ese campo de trabajo y las personas que padecen estas situaciones tengan un lugar a donde llegar. De igual manera, pues la adicción, las adicciones, considero igual que son como la antesala de un trastorno. Cuando caemos en adicciones a cualquier tipo de droga, llámese alcohol, sintéticas o de cualquier hierba, pues pueden ser la antesala a un trastorno mental mayor. Por ello también es muy importante y es parte precisamente de la prevención y el cuidado de la salud mental. Así es, ¿no? Entonces, estas acciones que se van a ejercer en la Comisión de Salud, Comisión Nacional de Salud Mental, pues va a tener acciones a nivel preventivo, de rehabilitación, de intervención, de tratamiento y de reinserción social. Y bueno, pues hay que estar como muy informado de todo esto a través de las actividades que se lleven a cabo. A partir del mes de septiembre, tengo entendido, se inició una campaña sobre algo así de acciones sobre salud mental para todos, ¿no? Entonces, estar como muy informado de esto, de qué manera podemos ir generando, pues, ciertas actividades, estrategias para ocuparnos de nuestra salud mental. Creo que es tarea de todos, ¿no? Cada quien desde sus trincheras, trabajar en esto por una salud mental sana y por una sociedad igual, una sociedad sana. Sí, como bien dice, responsabilidad cuidarnos de nosotros y también propiciar a un ambiente donde favorezca la salud mental de las demás personas, ¿no? Es esa cooperación que debe existir entre vecinos, entre colonos, entre sociedad en general. Así es. Pues amigos, ha sido grato el estar compartiendo con ustedes y poder llevar esta información que sobre todo en este tema tiene la finalidad de despertar conciencias, de crear cambios que puedan llevarnos a estar mejor y que como sociedad también podamos estar mejor. Ha sido muy grato estar en esta transmisión, Daniel, y a toda la audiencia también agradecer que nos hayan acompañado en esta transmisión, invitándolos cada jueves a que nos acompañen en nuestras transmisiones de diálogos en tiempos de COVID. Una transmisión que se hace desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar, con la intención de poder llevar información y recordándole siempre nuestro eslogan, ser y crecer para trascender. Muy buenas noches.